La segunda, los cambios en la reforma tributaria que anunció el presidente Gustavo Petro tras un acuerdo al que llegó con los ponentes del proyecto. Las pensiones ya no tendrán impuesto y hay cambios en el impuesto a los hidrocarburos, lo que reduce el recaudo proyectado por el gobierno pasando de 25 billones a cerca de 20 billones de pesos. Ya les explicamos. Y la tercera son los hallazgos en el caso de la muerte del menor de 13 años en Santa Marta. El dictamen de medicina legal revela que presentaba heridas con arma blanca y un cuadro de desnutrición severa. El papá del menor y la madrastra fueron enviados a la cárcel por homicidio agravado y tortura. Y esta es la imagen del día, los operativos de búsqueda del pequeño Maximiliano en zona rural de Segovia, Antioquia. Un grupo especial del CTI de la Fiscalía y el Gaula de la Policía buscan entre socavones y enramadas pistas del niño de 6 años de quien no tienen noticias desde hace más de un mes. 11 de la noche, 32 minutos. Mucha atención. Sucede ahora, esta noche, en el aeropuerto El Dorado. Fue capturado un teniente coronel del ejército. Según las autoridades, el oficial, quien aún presta servicios en la institución, fue sorprendido con armamento que llevaba en una de sus maletas cuando llegaba de un vuelo procedente de Miami. Este es el teniente coronel del ejército que fue capturado en el aeropuerto El Dorado. Llegó procedente de Miami e hizo transbordo en Bogotá para conectar con su destino final, Cali, donde trabaja en la zona de reclutamiento de la institución. Lo que el oficial desconocía era que un grupo de perfiladores de la policía lograron registrar lo que llevaba en sus maletas, un completo arsenal bélico. 55 cargadores para pistolas, 7 adaptadores tipo fusil y 4 miras le fueron halladas. De inmediato fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Al parecer, el oficial del ejército pretendió justificar los elementos que portaba escudándose en ser uniformado. El coronel fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, le dieron libertad condicional con presentación, lo que significa que sigue vinculado al proceso y debe presentarse periódicamente según decisión del ente judicial. La Interpol notificó esta tarde la circular amarilla para la búsqueda internacional de Maximiliano, el menor de 6 años desaparecido hace más de un mes en Segovia, Antioquia. Este documento fue enviado a los 192 países miembros para notificar una alerta policial mundial con el objetivo de ayudar a localizar al menor, cuya desaparición está relacionada con supuestos ritos satánicos por parte de integrantes de su familia, quienes hace unos minutos fueron cobijados con medida de aseguramiento y serán trasladados a cárceles de máxima seguridad. Bueno, y cambiamos a otros temas porque la reforma tributaria llegará a segundo debate con algunas modificaciones. Tras una reunión entre el presidente Petro y ponentes del proyecto, se acordó la eliminación del impuesto a las pensiones. También fue modificado el tributo de los sectores de petróleo y carbón. Jessica. César, y como era de esperarse, hay cambios en el recaudo al que aspiraba el gobierno, pasando de 25 a cerca de los 20 billones de pesos. No vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Este fue el primer cambio anunciado por el presidente Gustavo Petro. El proyecto planteaba gravar con renta las pensiones superiores a 5.600.000 pesos mensuales cuando el pensionado tuviera varios ingresos. La sobretasa al impuesto para el sector petrolero y el sector carbonero dependerán del precio internacional del petróleo y del carbón. De esta manera se tendrá en cuenta el precio del petróleo en los últimos 20 años. Si en ese periodo el promedio de incremento ha estado por encima del 30%, deberán pagar una tasa del 5%. Si ha estado por encima del 60%, se les cobrará un 10%. La no deducibilidad de las regalías se mantiene. Y en esa medida la nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas. A través de este trino, el ministro de Hacienda respaldó el acuerdo entre el presidente y la bancada de gobierno. Pues con estas modificaciones, los gremios del sector de hidrocarburos y de minas reaccionaron. No dejan de expresar su preocupación, sobre todo en puntos como el de las regalías.
Nos preocupa que el gobierno nacional siga insistiendo en la no deducibilidad de las regalías, esto yendo en contra de la jurisprudencia actual y de las decisiones del Consejo de Estado recientes, pero además, por supuesto, restándole competitividad al sector minero colombiano en relación con otros países. El único país en el mundo que aplicaba la no deducibilidad de regalías era Zambia y ya lo quitó. De tal manera que vamos a ser el único país que no reconoce esta práctica contable y financiera, como quiera, que efectivamente es un costo deducible. Y mientras el gobierno cede en sus pretensiones tributarias, el dólar bajó 20 pesos en esta jornada, Jessica. César, mire, así fue su variación. Abrió en 4.990 pesos, cerró a 4.975 pesos y su precio promedio fue de 4.948 pesos. Pues analistas dicen que no hay que confiarse. Tuvieron que pasar 12 días para que el dólar volviera a bajar en Colombia. Según analistas, no significa que sea una tendencia que vaya a adoptar la moneda, mientras que los empresarios piden mensajes claros para seguir calmando a los mercados. Luego de alcanzar alrededor de los 5.000 pesos por dólar, el día de hoy consideramos que es más un descanso, más no un cambio de tendencia. Ese es el verdadero mensaje que necesitamos, que la gente sepa que efectivamente las fuentes de inversión, las fuentes de flujos de caja respecto de, por ejemplo, las inversiones de CAPEX o las fuentes de capitales que llegan a Colombia se van a mantener. La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó la caída del dólar al certificar la tasa representativa del mercado de mañana en 4.948 pesos, 20 pesos por debajo que la fijada para este martes. Y recuerdan el caso del menor de 13 años encontrado muerto en Santa Marta, pues las autoridades revelaron a través del dictamen de medicina legal que era víctima de maltrato y que presentaba además un cuadro de desnutrición severa. César, hace pocas horas el padre y la madrastra fueron enviados a la cárcel. Durante la audiencia de imputación no aceptaron cargos. Según las investigaciones, la muerte del menor de 13 años habría estado precedida de mucho sufrimiento. Este niño venía con un sistemático tema de maltrato constante por parte de sus familiares. Un maltrato que, según imágenes de celular en poder de las autoridades, la víctima no soportó solo. Su hermano de 11 años también lo padeció. Las investigaciones señalan que los victimarios obligaban a pelear a los niños y los grababan. Los colocaban a pelear entre ellos. De esta situación se tuvo señales un año atrás. La hermana mayor de 14 años tuvo que ser rescatada de la misma vivienda con signos de violencia. La niña pedía auxilio a las 4 de la mañana, total, pedía ayuda a infancia y adolescencia. Según diferentes versiones, el cuerpo del menor fallecido presuntamente tenía numerosas señales de maltrato, pero es necesario esperar el resultado de la necropsia. La captura del papá y la madrastra fue legalizada. En relación a la legalización de captura se le imputa el cargo de homicidio y tortura. Los hermanos, la mayor y el menor, quedaron bajo protección del bienestar familiar. Y seguimos hablando de nuestros niños. Uniformados de las fuerzas militares le salvaron la vida a 2 menores de edad y a una mujer en el municipio de Santa Bárbara de Iscuande, estos en el departamento de Nariño. La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules fue la encargada de realizar la evacuación aeromédica en una aeronave de la Fuerza Aérea. Los 2 menores y la mujer presentaban heridas producto de unos disparos con arma de fuego en una riña familiar y que puso en riesgo sus vidas. El responsable de la acción emprendió la huida, pero de inmediato los uniformados se desplegaron sobre puntos estratégicos y de manera coordinada con la policía capturaron a este agresor. Y las lluvias siguen causando estragos y es que ya son en el país 19 departamentos los que están en máxima alerta. Las emergencias por inundaciones y deslizamientos afectan el oriente y el suroccidente colombiano, al igual que la región andina. Panorama Nacional en Noticias RCN. De las 2 mujeres que resultaron heridas al ser impactadas por un rayo en medio de una tormenta eléctrica ocurrida en un torrencial aguacero en el municipio de Tamarameca, en el departamento del Cesar. Una fue remitida a un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de Aguachica, donde los galenos tratan de salvarle la vida. En zona rural de Buenaventura, los estudiantes tuvieron que llegar a las aulas de clase con el agua hasta las rodillas por el desbordamiento de 2 ríos. Y en el norte del Valle del Cauca, 2 hombres murieron cuando estaban bañándose en las aguas del río La Paila, al parecer porque el afluente tenía un fuerte caudal.
13 municipios del departamento de Nariño están afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Por los deslizamientos de tierra y las inundaciones hay más de 200 damnificados. 3 personas han perdido la vida. En el área metropolitana de Bucaramanga también se presentaron emergencias por las fuertes lluvias de las últimas horas. En Girón y Bucaramanga, barrios aledaños al Río de Oro, se presentaron inundaciones en varios barrios. Tuvieron que ser evacuadas más de 20 viviendas por parte de las autoridades, que además reportaron las caídas de algunos árboles y deslizamientos y derrumbes. Seguiremos al tanto de todas estas emergencias. 11 de la noche, 41 minutos. 2 hombres fueron capturados al ser sorprendidos transportando partes de un cuerpo humano en bolsas en el occidente de Medellín. A través del sistema de cámaras de vigilancia del 123 se notó una actitud extraña en estas personas y tras un seguimiento la policía llegó a donde presuntamente se cometió el crimen. Allí fueron encontrados otros restos. Hola, hoy en el debate de las 6 hablamos de lo que está pasando con algunos hechos de seguridad en Bogotá y los mensajes de pérdida de autoridad en la policía por los hechos recientes. Esto está teniendo una incidencia en el crimen. Hablamos con expertos Andrés Macías y Andrés Nieto y también con el representante José Alberto Tejada. Esto fue lo que dijeron en el espacio digital todos los días a las 6 de la tarde, el debate de las 6. La sola tenencia de un producto explosivo, yo no creo, advierto que yo no soy abogado y menos penalista. Pero mi sentido común me dice que la sola tenencia no es suficiente prueba de que el muchacho fue el que incendió o hizo el daño a algún bien público. ¿Será que es que ellos son más violentos o será que es que las bandas colombianas están buscando esos perfiles tan vulnerables y con el vacío legal, sabiendo que no hay posibilidad de poderlos capturar y judicializar para cometer esos actos más violentos? Muy bien, aún no hay fecha para que comience a funcionar las primeras turbinas de Hidroituango. La pregunta que nos hacemos es, Areci, ¿se podrá cumplir el plazo de encendido antes del 30 de noviembre? Pues Jessica, lo más delicado es que no es claro si ante un eventual retraso se podrían aumentar los costos de las facturas de energía el próximo año. Hoy se instaló un puesto de mando unificado, pero aún todo es incierto. El compromiso de Hidroituango con la Comisión de Regulación de Energía y Gas es que hasta el 30 de noviembre tiene plazo para que las turbinas 1 y 2 entren en funcionamiento. A 36 días de vencerse ese plazo, los tiempos no se ajustan. EPM considera oportuno hacer más pruebas, como también lo recomendó el informe de expertos internacionales que ellos contrataron en 2018. Esas recomendaciones no son obligatorias, pero son recomendaciones muy importantes. Para la Procuraduría, hay que encender las primeras generadoras para poder disminuir el riesgo, pero con todas las garantías. Esas pruebas se tienen que hacer en un tiempo razonable. ¿Qué implicaciones tiene no encender las 2 primeras turbinas en el tiempo exigido? Son varios los escenarios. 1. Que EPM tendría que pagar una multa de 5.8 billones de pesos a la CRED por el incumplimiento de la entrega de energía en firme y cargo por confiabilidad. 2. No entrar a generar los 600 megavatios de las 2 primeras turbinas, incluso podría llevar al país a tener que aumentar las tarifas. Hidroituango se encendería en febrero de 2023.